Los relatos que vas a escuchar esta noche han sido enviados de forma anónima. Los nombres y algunos detalles han sido modificados para proteger la identidad de sus protagonistas. Se recomienda discreción, ya que algunos de estos testimonios pueden resultar perturbadores. Si tú también tienes una historia real que quieras compartir, envíala al correo que aparece en pantalla. Apaga las luces, porque empezamos. No debería seguir hablando con ella, pero es lo único que me queda. Me llamo Daniel, soy programador. Vivía en un pueblo pequeño, bastante lejos de la ciudad, y durante años hice el mismo trayecto en coche todos los días. 2 horas de ida, 2 de vuelta. Y casi siempre hablando con ella. Se llamaba Laura, mi novia. No le gustaba conducir, así que hablábamos por teléfono mientras yo iba al trabajo, todos los días. Era rutina, pero ahora echo de menos hasta eso. Murió hace 8 meses, accidente de coche, en esa misma carretera. Después de eso dejé el trabajo, no volví a conducir, no salía de casa. Solo me quedé con una cosa, sus mensajes, sus audios, años de conversación, guardados. Y como soy programador, hice algo con eso. No es nada especial, es básicamente un chat, como hablar con una IA normal, pero entrenado solo con sus mensajes, y con una voz sintética que imita la suya, nada más. No inventa cosas, no crea recuerdos nuevos, solo responde con cosas que ella ya dijo alguna vez. Al principio lo usaba poco, luego cada día, luego constantemente, porque no parecía falso, parecía familiar. Y poco a poco dejé de verlo como un programa y empecé a tratarlo como si fuera ella, hasta que empecé a notar algo. Había respuestas que no recordaba, conversaciones que no tenía presentes, pero estaban ahí, registradas, reales. Y eso me hizo dudar, no del sistema, de mí, de mi memoria, de lo que realmente había pasado. Una noche le pregunté algo. ¿Crees que fue culpa mía? Y respondió con un audio, mi voz. No pasa nada, acelera un poco, no hay nadie. El archivo es real, está guardado, pero no recordaba haberlo dicho así. Y desde ese momento dejé de confiar en lo que recuerdo. Ahora hay momentos en los que antes de escribir ya sé lo que va a responder. Y no sé si es porque lo recuerdo o porque estoy pensando igual que entonces. Hace unos días me pasó algo. Me desperté en mitad de la noche. No podía moverme. Parálisis del sueño. Sabía lo que era, pero no podía dejar de mirar la puerta. Había algo ahí, una figura. No se movía, no hacía nada, pero tenía su forma. No su cara, no detalles, solo la sensación de que era ella. No sé cuánto duró. Cuando pude moverme, encendí la luz. No había nada. Pero desde ese día, todo es peor, porque ya no sé si la estoy recordando o si me estoy acostumbrando a verla. Sigo en la misma casa, sin trabajar, sin salir, haciendo las mismas preguntas, recibiendo las mismas respuestas. Y creo que el problema nunca fue el programa, ni los audios, ni siquiera ella. El problema es que no quiero que termine. Porque si dejo de escribir, si dejo de escuchar, si cierro todo eso, entonces sí que desaparece del todo. Y no sé si estoy preparado para eso. Así que supongo que voy a seguir aquí, hablando con alguien que ya no está.
desde que era niño. Hay recuerdos extraños que se quedaron atrapados en mi mente. Muchos de ellos son confusos y profundamente inquietantes. Por ejemplo, cuando era muy pequeño, veía con frecuencia una criatura que parecía una mezcla entre cocodrilo y lagarto, pero con rostro humano. Además, me repetían constantemente que si no me comía la comida, una cosa llamada boa bajaría del ático para llevarme. Recuerdo escuchar ruidos arriba, en la oscuridad del desván, y sentir un miedo terrible de subir. Hoy esos recuerdos son vagos, borrosos, casi irreales. Era muy pequeño, y con el paso de los años, todo se fue desdibujando aún más. Tal vez solo era mi imaginación, o tal vez no. A veces, con el tiempo, se vuelve difícil distinguir entre lo que realmente ocurrió y lo que solo fue un sueño. Supongo que eso es normal. Pero dejando todo eso a un lado, lo que voy a contar ahora, sé con certeza que sí pasó. No quiero llamarlo de inmediato algo paranormal o demoníaco, porque ni yo mismo he encontrado una explicación. Y para ser sincero, no suelo creer en lo paranormal. Me encanta el horror, me fascinan los misterios, pero no creo que estas cosas ocurran tan a menudo. No creo en fantasmas, ni en hombres lobo, ni en vampiros. En lo único que sí creo es en los demonios. Sé que existen, pero entrar en contacto con ellos, o que ellos entren en contacto con nosotros, no es fácil. Y desde luego, no es algo deseable. En fin, iré directo a la historia. Esto ocurrió alrededor de 2014, en verano, o tal vez en primavera. Había una festividad llamada Berikaoba. En mi país, Georgia, el país, no el estado de Estados Unidos, es una celebración bastante común, y todavía se sigue haciendo hoy en día. Es algo parecida a Halloween. La gente se disfraza de bericas, algo así como monstruos o espíritus, y van de casa en casa pidiendo dulces. Es una festividad de origen pagano, mucho más antigua que el cristianismo. Por eso, mis padres, que eran profundamente religiosos, casi nunca me dejaban participar. Pero ese verano yo estaba en el pueblo, solo con mis primos mayores y mi abuela. Y mi abuela sí me dejó salir con mis amigos. Incluso recuerdo que me compró una máscara de zorro para que pudiera usarla en Berikaoba. Así que cuando cayó la noche, salí con mis amigos. Al principio no pasó nada especial. Solo estábamos asustándonos entre nosotros, riéndonos, yendo de casa en casa a pedir dulces. Pero entonces, uno de mis amigos propuso encender una hoguera y saltarla. Normalmente eso también forma parte de una tradición, pero no de ese día. Saltar sobre el fuego pertenece a otra celebración, llamada Chiacoconova, que se hace en otro mes. Aún así, decidimos hacerlo. Reunimos ramas, encendimos el fuego y empezamos a saltarlo mientras gritábamos al aire: «¡Demonios abajo! ¡Ángeles arriba!». Todos saltaron varias veces. Luego llegó mi turno otra vez. Salté, pero al caer, pisé mal, perdí el equilibrio y terminé cayendo dentro de una zanja de drenaje que pasaba junto a los caminos del pueblo. Quedé cubierto de barro, de pies a cabeza. En aquella época, cuando me quedaba en el pueblo, dormía en la planta baja, en un cuarto cuyas ventanas daban directamente a la calle. Había una ventana especialmente baja, tanto que mis amigos muchas veces golpeaban el cristal por la mañana para despertarme. Mi cama estaba justo al lado de esa ventana, así que la luz de la luna y la de las farolas de la calle caían directamente sobre ella. Intenté dormir, pero estaba molesto, incluso había llorado, y tardé mucho en tranquilizarme.
En algún momento, mis pensamientos empezaron a desvanecerse y me quedé dormido. No debieron pasar ni 5 minutos cuando me despertó un golpe en la ventana. No sentí miedo al principio. Pensé que eran mis amigos. De hecho, sentí esperanza. Quizá habían venido a buscarme. Quizá todavía podía escaparme por la ventana y volver con ellos. Me levanté rápidamente, aparté la cortina y no había nadie. Pensé que estaban escondidos, jugando conmigo. Abrí la ventana y miré hacia la calle. Oscura, vacía, silenciosa. Llamé varias veces, pero nadie respondió. No sé por qué no sentí miedo en ese mismo instante. Más que nada, me irrité. Cerré la ventana y regresé a la cama. Pero en cuanto me acosté, un pensamiento me atravesó la cabeza como un cuchillo. Si no eran mis amigos, entonces, ¿quién había golpeado la ventana? Y entonces sí, el miedo llegó de golpe. Me escondí bajo la manta e intenté volver a dormir. Sentía el sudor frío en la cara. El corazón me latía tan fuerte que parecía retumbarme en los oídos. Y por si los golpes en la ventana no hubieran sido suficientes, al poco rato empecé a escuchar un sonido debajo de la cama. Un raspado, suave al principio, luego constante, repetitivo, como si alguien estuviera acostado debajo de mí, arañando lentamente la parte de abajo de la cama. No puedo describir el terror que sentí. Era solo un niño, y cuando eres niño, el miedo se multiplica, se vuelve inmenso, absoluto. Además, había algo especialmente inquietante en el lugar donde vivía mi abuela. En todo el vecindario, solo había una casa más habitada. Las demás estaban abandonadas o vacías desde que sus dueños habían muerto. Pasó un rato. Entonces escuché de nuevo los golpes en la ventana, pero esta vez reuní valor y miré hacia la cortina. Era un poco translúcida. Desde fuera no podían ver el interior, a menos que la luz estuviera encendida. Pero desde dentro, yo siempre podía distinguir la calle. No vi nada, pero podía oír claramente que había alguien afuera. Y lo más extraño de todo fue que justo después de los golpes, el sonido debajo de la cama se detuvo. De inmediato, como si lo de afuera y lo de abajo estuvieran conectados. Ya estaba aterrado. Decidí correr al salón, donde mi abuela seguía despierta viendo la televisión. Me levanté en silencio y empecé a caminar hacia la puerta. Y entonces, ¡bang! Un golpe brutal, violentísimo, estalló contra la ventana. Fue tan fuerte que me puse a gritar. Corrí hasta donde estaba mi abuela y le conté todo, temblando, casi sin poder hablar. Pero probablemente pensó que mentía o que estaba inventando cosas. Me dijo que esas cosas no pasarían si obedeciera a mis padres. Y eso fue todo. Hasta hoy, no sé qué ocurrió esa noche. Nunca volvió a pasarme algo parecido, sobre todo después de crecer un poco más. A veces pienso que quizá fueron mis primos, gastándome una broma cruel. Pero incluso ahora, después de tantos años, ellos no dicen nada. Ni siquiera recuerdan aquella noche. Y tal vez eso sea lo que más miedo me da. No sé por qué he vuelto.
Llevo varios minutos de pie frente al muelle, mirando el agua negra, quieta, inmóvil. Y sigo sin entender qué hago aquí. Tal vez no he venido por decisión propia. Tal vez ha sido una de esas noches en las que el cuerpo camina solo, como si ya supiera dónde ir cuando la cabeza deja de funcionar. El aire está demasiado calmado. No hay viento, no hay grillos, no hay ramas moviéndose. Solo ese silencio enorme, ese silencio que no tranquiliza, sino que aprieta. Antes venía aquí con David, mi hermano. Solíamos pescar al atardecer, cuando el lago parecía de cristal y todo se volvía naranja durante unos minutos. Recuerdo su caja de anzuelos. Recuerdo el cubo azul donde echábamos los peces pequeños. Recuerdo cómo sujetaba la caña sobre el hombro, como si fuera algo importante. Y recuerdo, sobre todo, que siempre acabábamos discutiendo. No eran discusiones grandes al principio, eran tonterías. Yo tocaba sus cosas, él se enfadaba, yo me reía, él me miraba de esa forma suya, apretando la mandíbula, quedándose callado durante unos segundos, y entonces ya sabía que iba a ir a peor. No sé por qué solo recuerdo eso. Los buenos momentos están ahí, supongo, pero esta noche no dejan de venirme los malos, como si insistieran, como si quisieran decirme algo y no encontraran otra forma. Me froto los ojos. No he dormido bien desde hace días, o semanas, quizá más, ya ni lo sé. Últimamente cierro los ojos y veo árboles, barro, agua, una sombra caminando delante o detrás de mí. A veces creo que es David, a veces sé que no. Salgo del muelle y empiezo a andar hacia el sendero. No quiero quedarme quieto. Si me quedo quieto, pienso demasiado. Y si pienso demasiado, empiezo a sentir que voy a echarme a llorar. El bosque me recibe como si no hubieran pasado los años. La tierra está húmeda. Hay olor a madera podrida, a hojas mojadas, a agua estancada. Bajo la vista al caminar y veo una rama larga medio hundida en el barro. Durante un segundo pienso que es una caña de pescar. Incluso mi cuerpo reacciona como antes, con ese impulso tonto de apartarla con el pie para que David no me diga que tenga cuidado. Pero no es una caña. Es una rama rota, partida justo por la mitad, abierta en astillas hacia afuera, como si alguien la hubiera golpeado con demasiada fuerza contra algo duro. La rodeo sin tocarla. No sé por qué me incomoda tanto. Sigo andando. Algo me roza la cara y levanto la mano con fastidio, creyendo por un instante que es sedal. Ese hilo invisible y pegajoso que se te quedaba en los dedos cuando David recogía demasiado rápido. Pero no, es una telaraña vieja, húmeda, temblando entre dos ramas. La aparto y me quedo mirándola un momento más de la cuenta. Sigue vibrando, como si alguien hubiera pasado por allí hace un segundo. Me doy la vuelta. No hay nadie. Solo árboles, solo oscuridad entre los troncos, solo la sensación absurda de que no estoy caminando solo. Aprieto el paso. Cada vez que una rama cruje a mi espalda, cada vez que oigo el barro ceder bajo algo que no son mis botas, pienso en él. En cómo caminaba cuando estaba enfadado. Arrastraba un poco el pie al final del paso, casi nada, pero yo lo reconocería en cualquier parte. Había algo en su forma de venir hacia mí cuando se enfadaba, algo que ya te preparaba para el golpe antes de que abriera la boca. Entonces ocurre, un crujido seco, luego dos pasos rápidos sobre la tierra húmeda. Me paro en seco. Silencio. Me giro tan deprisa que casi resbalo. No hay nadie. Y sin embargo, durante un segundo, juro que he esperado verlo salir de entre los árboles. Con la sudadera oscura, la cara tensa, la mirada clavada en mí. Trago saliva y sigo andando. A la izquierda, entre la maleza, veo un tronco caído junto al agua. Negro, hinchado por la humedad. Desde donde estoy, por un instante, parece el borde del viejo muelle. Incluso espero oír la madera crujir bajo mis pies,
como hacía cuando David y yo íbamos demasiado deprisa para coger sitio antes de anochecer. Pero no es el muelle. No hay tablas, solo corteza reventada, barro y un charco oscuro a sus pies. Me acerco más de lo que debería. El agua del charco está quieta, lisa, negra. Me recuerda al lago cuando el sol ya se había ido, y David decía que a esa hora los peces subían a la superficie si uno sabía esperar. Me inclino, esperando ver mi reflejo, pero la imagen que devuelve el agua me parece extraña. No sé explicarlo. No parece una cara mirándose. Parece alguien inclinado tras una caída, una postura torcida, incómoda. Me aparto de golpe. Tengo el pecho apretado. Quiero convencerme de que estoy cansado, de que el insomnio me está jugando una mala pasada, de que este lugar solo me impresiona porque llevo demasiado tiempo evitando volver. Sigue estando la humedad, el barro, el musgo, pero debajo hay algo metálico, algo viejo, familiar. Lo reconozco antes de querer reconocerlo. Mi mente intenta ponerle otro nombre. Anzuelos oxidados, el cubo de los peces, la caja de aparejos de David, cualquier cosa menos lo que es. Sigo el sendero casi sin darme cuenta de que ya lo conozco. Eso es lo peor. No es que me resulte familiar, es que mi cuerpo sabe dónde pisar antes que yo, como si hubiera repetido este camino demasiadas veces, como si una parte de mí llevara años volviendo aquí mientras la otra fingía no recordar. Entonces llego al claro, pequeño, hundido, cerrado por árboles altos que apenas dejan pasar la luz de la luna. Y en cuanto lo veo, algo dentro de mí se encoge. No sé qué pasó aquí, o eso me he dicho siempre, pero mi cuerpo sí lo sabe. Lo noto en las manos, en la nuca, en esa sensación repentina de estar mirando un sitio que me ha esperado durante mucho tiempo. Bajo la vista y veo marcas en el barro, surcos viejos, deformados por la humedad y el tiempo. Mi primera idea es absurda. Pienso en una caja de pesca arrastrada por el suelo, en un cubo, en cualquier objeto sin importancia. Pero cuanto más lo miro, menos parece el rastro de algo arrastrado y más la confusión desesperada de unos pies buscando apoyo donde no lo encontraban. Doy otro paso y entonces vuelvo a oírlo. Los pasos. Esta vez no detrás, esta vez alrededor. Un rodeo rápido entre los árboles, como si alguien me observara sin atreverse a salir del todo. Como si quisiera empujarme justo hasta donde no quiero mirar. David, murmuro, sin darme cuenta de que he dicho su nombre en voz alta. El sonido muere enseguida. No responde nadie. Solo un crujido, luego otro. Y de pronto, mi mirada cae sobre una piedra lisa, gris, medio enterrada junto al barro. En cuanto la veo, dejo de respirar bien. No es una piedra cualquiera. La conozco. No sé cómo, pero la conozco. Intento decirme que la he visto de niño, que jugábamos aquí cerca, que quizá una vez dejamos la caja sobre ella, que quizá... No es eso. La cabeza me empieza a latir con fuerza. Los recuerdos ya no llegan como imágenes completas. Llegan a tirones. David gritándome. Yo gritándole más fuerte. Su mano en mi brazo. El barro. La respiración acelerada. Una amenaza. Un insulto. Mi rabia. Su rabia. Los dos demasiado cerca. Y después, un movimiento. Pequeño, rápido, suficiente. Retrocedo un paso, pero ya no puedo escapar de lo que viene. Todo lo que el bosque me ha enseñado esta noche encaja de golpe.
La rama rota no era una caña. El hilo no era sedal. El charco no era el lago. Los pasos no eran David siguiéndome. Era mi cabeza rodeando lo mismo una y otra vez, disfrazándolo de recuerdos soportables para no enseñarme lo que pasó aquí. Aquí, no en el muelle, no pescando. Aquí. Recuerdo cómo me miró David. Recuerdo que seguía hablando, o gritando, o insultándome, ya no sé. Recuerdo que me agarró. Recuerdo que yo me lo quité de encima. Recuerdo empujarlo. No muy fuerte, solo con rabia. Solo para apartarlo. Solo lo bastante. La piedra, el golpe, ese sonido. ¡Ah! Dios, ese sonido. Me llevo una mano a la boca y noto que me tiembla todo el cuerpo. Durante años me lo conté de otra manera. Me dije que David desapareció, que se fue, que algo pasó en el bosque y yo no pude hacer nada. Me fabriqué una historia con el lago, con el muelle, con la pesca, con sus pasos detrás de mí. Cualquier cosa con tal de no mirar aquí, con tal de no recordar esto. No he vuelto al bosque para encontrar a David. He vuelto porque una parte de mí ya no podía seguir escondiéndomelo. El viento empieza a moverse entre las ramas por primera vez en toda la noche. Muy suave, como una respiración que se suelta. Miro la oscuridad entre los árboles y por fin entiendo que nunca hubo nadie detrás de mí. Nunca fue David persiguiéndome. Era yo, dándome caza. Mi nombre es Ben. Y ahora ya recuerdo qué le hice a mi hermano.